Bien, hermanos, pues como ustedes saben, esta semana ya estamos inaugurando un nuevo libro en nuestro estudio de Ven Sígueme, que es el libro de Mosía. Esta semana no recibí preguntas en el chat, pero me gustaría saber si en este momento hay alguna pregunta en particular. Ok, bien, entonces dado que no hay preguntas, entonces voy directo a algunos pasajes que son para que podamos entender. Hermano, yo sí quiero preguntar, Ok, nada más, yo sí por quiero favor, preguntar algo. solamente les recuerdo que Ok, tienen que levantar su manita primero, ¿sale? levantar la mano. Ok, adelante, hermano. Perdón, sí. Hermano, lo que quiero preguntarle es referente a cuando ellos hacen el tipo de gobierno que ellos tienen es un tipo de gobierno, de reyes. Entiendo que es así porque, bueno, ellos venían de reyes, ¿no? En Israel. Pero la pregunta es, ¿esos reyes son reyes sacerdotes? Esa es la pregunta. O sea, no son reyes como tales. O Nefi era rey, pero también era sacerdote. Después, Jacob no es el líder, no es el rey, ¿no? Entonces hay una división de poder y están los sacerdotes por un lado y los reyes por el otro. ¿Es así? Es pregunta. Sí, muchas gracias, hermana, por la pregunta. Bueno, hay un caso peculiar con Jacob, porque mientras que Nefi llegó a ser gobernante y lo hizo en calidad de rey, porque así quiso el pueblo, efectivamente Nefi venía cumpliendo esta función de rey sacerdote. Bueno, lo lógico sería que uno de sus descendientes fuera quien tomara el gobierno. Sin embargo, Nefi, eh, por voluntad personal, decidió dejar ese cargo como rey sacerdote a su hermano Jacob. No se nos explica por qué es que Nefi no lo deja a alguno de sus descendientes. Algunos han especulado que es porque no tenía hijos, otros porque sus hijos no eran eh, no guardaban la palabra al 100%. En fin, solamente son especulaciones. Lo que es un hecho es que Jacob ocupa el lugar de Nefi. Posteriormente, empieza a haber una sucesión diversa, por decirlo de alguna manera, en la cual Jacob se lo deja a su hijo, pero su hijo ya no es tan, eh, bueno, se lo deja a la vez a su hijo y su hijo a su hermano, y entonces se empieza a ver una descontinuidad en cuanto al linaje. eh, pero algo que sí cabe mencionar es que, en efecto, tanto Nefi como Jacob nos muestran el gobierno que traería el Mesías, que sería en calidad de rey sacerdote. Esta es una distinción muy peculiar del libro de Mormón, porque eh, no cualquiera tiene esa virtud como poseedor del sacerdocio de Melquisedec y al mismo tiempo ser un rey. Se dice que en el Antiguo Testamento, pues hubo los reyes de Judá eran poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, ahí hay un- pues una pequeña controversia, porque el único que ha sido reconocido, incluso por las propias escrituras, como rey sacerdote, es David. Algunos hablan de Ezequías, algunos hablan de Joacim. eh, Sin embargo, por las propias escrituras, el único que ha sido reconocido en el Antiguo Testamento es David. De ahí
es la peculiaridad de que el Mesías tenía que ser hijo de David, porque él heredaría esa cualidad de ser rey y sacerdote, pero no en el orden levita, sino en el orden de Melquisedec. Por eso dice el Salmo, tú eres mi hijo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este mismo orden es el que aparece en el libro de Mormón. Entonces, por ejemplo, en el caso del rey Mosía, él llega a ser rey y sacerdote. Benjamín, su hijo, es rey y sacerdote, y lo mismo pasa con Mosía, Mosía, hijo de Benjamín. Ellos reciben este sacerdocio no por imposición de manos, sino por, como habíamos platicado en alguna ocasión, ellos reciben el sacerdocio de Melquisedec por convenio y juramento. Y el reinado, ese es designado por el pueblo. Entonces, qué buena pregunta hizo, hermana, porque en efecto, esto nos demuestra que esta dinastía de Mosía I, Benjamín y Mosía II tienen sacerdocio de Melquisedec, pero además de eso, son reyes. En teoría, hermanos, quienes vivimos en esta dispensación, tenemos ese privilegio de haber recibido una unción y una investidura que nos prepara, ojo, esa es la palabra clave, que nos prepara para ser reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas del más alto Dios. Cuando se recibe la segunda unción o la palabra profética más segura, es cuando entonces entramos ya en calidad de reyes y sacerdotes. Mientras tanto, solamente estamos en preparación. Por eso es que también en alguna ocasión les comenté que un varón que actualmente tiene el sacerdocio de Melquisedec y que lo recibió por imposición de mano, es solamente un acto simbólico. En realidad, su sacerdocio aparece solamente, o más bien, perdón por la palabra, eh, el sacerdocio de Melquisedec recae en él, desciende sobre esa persona en el momento en el que actúa como sacerdote en el orden de Melquisedec. Una vez que deja de servir como sacerdote, entonces el sacerdocio se retira de esa persona. Pero cuando alcanza la segunda unción o la palabra profética más segura, entonces es sacerdote para siempre y es consagrado rey también de este mundo, porque es coheredero con Cristo. Entonces, estamos hablando de las grandes ligas, estamos hablando de cosas maravillosas, extraordinarias. Entonces, no cualquiera, Estamos hablando del concepto de rey celestial, ¿no? No sería un concepto de rey mundano, porque los reyes mundanos son el que describió este Samuel en sus escrituras, ¿no? exacto, así es, hermano. Ok, Entonces, gracias, hermano. eso es exactamente, hermano. Y qué bueno que lo mencionó. Entonces, podemos ver que en el caso del rey Benjamín, bueno, Mosía I, Benjamín y Mosía II, ellos estaban cumpliendo con la función de reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. De hecho, la palabra Melquisedec, hermanos, que generalmente pensamos que es un nombre propio, en realidad es un orden sacerdotal. La palabra Melquisedec es una composición de dos palabras. Melqui, que viene de Malek, que es rey, y Sedec, que vendría de Sadoc, su rey sería Sadoc, que sería eh, algo así como, mm, como, como alguien que es santo, alguien que es sagrado, alguien que es apartado, que era la función de un sacerdote, ser alguien apartado. Por lo tanto, Melquisedec la palabra Melquisedec significa rey sacerdote. Hermano Enrique, Juan, con lo que acabas de decir, ¿pasa lo mismo con Mulek?
porque estaba leyendo y todo el tiempo yo he pensado que Mulek es un nombre, pero lo que leí dice que es un título. Entonces, ahorita como mencionas, a Melquisedec también es un título, ¿no? Y entonces pasa lo mismo con Mulek y viene siendo como, bueno, yo no sé, pero muy parecida, ¿no? Mulek o Melek o Ajá. Melqui. Por eso ahorita se me hace muy, encaja muy bien con lo que leí, lo que estás diciendo tú. Así es, hermano. Y eso nos haría pensar eh, que en realidad desconocemos el nombre de el hijo de Sedequías que viene a América, porque Melec vendría siendo simplemente la designación como rey. Eh, de tal forma que simplemente él es el hijo de un rey que viene aquí a América, pero al menos tenemos la certeza de que la sangre judía ya se encontraba aquí en América desde los días de Nefi, porque prácticamente salieron, así que uno tras otro, ¿no? Pero sí, hermano, podría decirse que solamente una designación de título. Finalmente, pues cada uno de nuestros nombres, hermanos, Perdón, es importante, quisiera comentarle, hermano, yo estoy leyendo unas investigaciones que hizo Octavio Paz al respecto de la relación de los aztecas y los toltecas. Y entonces, en esa reflexión que él hace, él menciona que en realidad los aztecas se convierten en los defraudadores de Quetzalcóatl, porque justo lo que ellos hacen es tomar la herencia tolteca y coronarse con ellas, inclusive ya estando en el poder en el siglo XIII. Ellos lo que hacen es destruir todos los códices. Hay una parte muy interesante porque Mesoamérica tenía libros, o sea, estamos conscientes que aquí se escribía, ¿no? Entonces era una característica de nosotros. Entonces ellos destruyeron todos los vestigios de las culturas anteriores, pero cuando se establecen ellos como, pues ahora sí, como cabeza de Mesoamérica, lo que hacen es el culto al sol, justamente, a Huitzilopochtli. Entonces, ellos lo que hacen es a través de sus ritos sostener vía sangre, o sea, la muerte de prisioneros, ese concepto que tenían del quinto sol. En general es lo que Octavio dice. Y Octavio dice que ellos fueron, no, o sea, no, inclusive menciona que son como la mirada náhuatl. O sea, no podemos confiar en lo que ellos dicen porque ellos dicen lo conveniente, lo que les convenía a ellos como nación. Pero la realidad es que la mirada de los mesoamericanos era bastante más amplia. Y él lo menciona así, dice, ¿sabes qué? La visión de Mesoamérica era fundamentalmente un pueblo civilizado como eran los toltecas, que provenían de un dios que era Quetzalcóatl y que tenía una condición completamente diferente a los bárbaros, porque los menciona como bárbaros, ¿eh? A los aztecas, digo como comentario. Y tiene que ver con el tipo de gobierno, que eso es muy importante. Gracias, hermano. solamente le recuerdo, hermana, levantar la mano. Este, y es muy cierto. De hecho, lo que ocurre aquí en Mesoamérica es muy oportuno para la conquista, ¿no? Precisamente, ya que si en alguna manera, podríamos decirlo, y así muy entre comillas, si de alguna manera Mesoamérica aparece como algo fuera de la civilización, es debido a esta usurpación que cometen los mexicas, implantando la adoración al sol. Pero finalmente no era algo forzado, fue algo que también de manera voluntaria, tanto los príncipes como las princesas de diversos señoríos aquí en Mesoamérica aceptaban ofrecer sus corazones al dios Sol, que finalmente llegó a ser una mezcla de entre el dios verdadero y el dios conocido como Baal en el Antiguo Testamento. Y algo semejante ocurre precisamente en los días de Joacim. En los días de Joacim es cuando se hace
una modificación a las escrituras y en esa época los registros cambian, de tal forma que dejó de creerse en la Madre Celestial, en el Padre Celestial, y la adoración se volvió al único Dios verdadero, que era Yahvé. Y entonces, a partir de ahí surge el yavismo, en el cual solamente era la adoración del único Dios, y desapareciendo cualquier rasgo de adoración a otros dioses. Por lo cual empezó a enseñarse que el castigo de Dios contra las tribus que actualmente consideramos perdidas se debió a su idolatría hacia otros dioses. Pero, bueno, es una de las cosas que también hay que analizarlas muy despacito, con calmita, porque estamos hablando de una tergiversación de las escrituras. Tergiversación que, en cierta manera, permanece en nuestros escritos actuales. Sin embargo, nosotros, como santos de los últimos días, sabemos que Cristo, cuando vino en su ministerio terrenal, Él revela al Padre. Y a través de él, entonces surge nuevamente la creencia en Dios Padre, en Dios Hijo y evidentemente en una Madre Celestial que no se menciona, pero está ahí presente otro personaje que es el Espíritu Santo. Entonces, de ahí es donde vienen las complicaciones sobre lo que conocemos como la Trinidad. Por eso es que yo insisto en que también como miembros de la Iglesia debemos de evitar ese término, el término Trinidad, porque Trinidad implica la existencia de tres dioses en uno físicamente, y eso es totalmente fuera de toda racionalidad. Bien, hermanos. Continuando, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, hermanos, que tengan ustedes acerca de su estudio. Hermano Enrique. Rápido, Juan, entonces, ¿lo correcto para mencionar es la palabra deidad o hay algo Podría ser más? deidad, aunque bueno, en las escrituras sí existe un término adecuado que sería el término Elohim, para referirnos al Padre, a la Madre y al Hijo. Híjole, Juan, pero bueno, yo crecí siempre sabiendo, o bueno, Ajá, nos inculcaron que el nombre del Padre Celestial era Elohim. Y así es. he tratado de hacer el cambio, pero como no sé si es la costumbre, no sé, pero a veces sí como que no lo capto muy bien. Es- Entonces yo trato de usar deidad. voy a tratar de, a ver si puedo, espero que no se vea tan borroso como la semana pasada, pero a ver si se logra apreciar. Vamos a ver cuál es el nombre de Dios, el verdadero, el que de veras es el nombre de Dios. Moisés capítulo 6. Y nos dice en el versículo 57: enséñenlo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre. Sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Entonces, la palabra Elohim no significa hombre de santidad. Se puede traducir solamente como poderosos, como dioses, jueces, pero no como hombre de santidad. Su nombre particular es hombre de santidad.
Desconocemos la pronunciación, pero sabemos que tiene la terminación Amán. Entonces, ese es el nombre de Dios, su verdadero nombre. Elohim es un título, y como título, precisamente aprovechando este tema de los nombres, de los títulos, como título designa al que es cabeza de los Elohim. Por eso es que en el templo se decía mucho hace algunos años que era el nombre de Dios. No, no que fuera su nombre, sino más bien que era su título, su designación que recibe, porque incluso en la Asamblea de los Dioses se llegó a ese acuerdo, que él fuera cabeza de los dioses. Y entonces recibe ese título como Elohim. Por eso es que se le llama así, hablando del Padre. Pero debemos de estar conscientes que Elohim es una palabra plural y que puede significar jueces, dioses, poderosos, y entonces hace referencia a los dioses. En este caso, de primera instancia, va incluida nuestra Madre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, yo entiendo lo que significa llevar años bajo esa tradición de que así es como se debe de llamar. Incluso durante muchos años estuvo prohibido mencionar la palabra Elohim en la iglesia. Eh, Afortunadamente, el movimiento de raíces hebreas ha logrado que esa palabra se desmitifique, y entonces actualmente ya la iglesia la pronuncia sin ningún problema. Ah, espero que haya ayudado un poquito la respuesta, hermano, No, muy bien, Juan, muy bien, gracias. pero sí, entiendo que no es fácil, pues no, así que dejar esa costumbre. Y en ese sentido, hermanos, pues todos nuestros nombres también tienen su propia importancia, y más que un nombre, son un título de lo que nuestros padres esperan de nosotros. Por eso es que es importante nuestros propios nombres. Eh, Hermana Alejandra. Fíjese, hermano, que yo buscando precisamente lo que el hermano Enrique ahorita está preguntando, la verdad es que en la información en internet yo encontré muchas cosas referente a Jehová, referente a Jesús, inclusive una parte donde habla de que en griego Jesús significa salve Zeus, literal. Porque me da la impresión, de hecho, lo sabemos, que alrededor de todo lo que tiene que ver con el Señor, pues hay mano negra, ¿no? O sea, siempre se duplica, siempre está como el adversario muy atento, ¿no? Y yo creo que los nombres sí son importantes porque de hecho nosotros recibimos un nombre en el templo, por ejemplo. Entonces sí debe de ser algo muy importante y esforzarnos en utilizarlos pues, lo mejor que entendamos y podamos. Gracias, hermano. Así es, hermana. Lo curioso es que es a través de los siglos, sabemos que los nombres nunca se traducen. No obstante, todos los nombres extraídos de la Biblia o de las Escrituras, de alguna manera le han buscado traducción. Y entonces encontramos que Yeshua se llama Jesús, pero yo, Juan Carlos, si voy a otro país, me sigo llamando Juan Carlos. No me llamo Johnny Charlie o Chad Jordan. Eh, Mi nombre siempre va a ser mi nombre, porque tiene una importancia de existir. De ahí que la palabra Sem, que si se recuerdan es uno de los hijos de Adán, Sem significa nombre. Y más que nombre, se refiere a una distinción de la persona. La palabra Sem es lo que encierra las cualidades de esa persona. Así que de esa manera, hermanos, cuando ustedes piensen en sus propios nombres, piensen de qué manera eh, se relacionan con su personalidad,
con su carácter, con su forma de actuar ante la adversidad, la forma en la que solucionan los problemas. Entonces, cada nombre que fue colocado, a veces, digo, salvo algunos que sabemos que le han puesto a sus hijos Maciosare o Disneyland, bueno, lo normal es que unos padres sensatos le pongan a sus hijos nombres que les recuerdan algo importante. Y obviamente eh, tienen la esperanza en que los portadores de ese título puedan actuar conforme al nombre que se les puso. En ocasiones, a veces encontramos nombres en la Biblia que son referente al pasado. En el caso, por ejemplo, de Mosía, eh, fonológicamente, hermanos, Mosía se relaciona con la palabra Mesías. Mosía significa algo así como salvación, que no es lo mismo que Jesús o en realidad Yeshua. Yeshua tiene que ver con la palabra eh, Jehová, bueno, con el significado de Jehová salva. Y Moshiach está más relacionado con la palabra Oseas, que significa simplemente salvación. Ah, entonces, más o menos tenemos ahí un poquito en cuanto a el significado de Mesías. Y solamente, antes de que se acabe el tiempo, leer esta parte donde dice, y también los instruyó respecto a los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, diciendo, hijos míos, quisiera que recordases que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Y hermanos, esta va a ser nuestra palabra clave en esta noche, los misterios de Dios, porque no habría sido posible que nuestro padre Leí hubiese recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de estas planchas, porque habiendo sido instruido en el idioma de los egipcios, él pudo leer estos grabados y enseñarlos a sus hijos. Punto número 2, hermanos. Las planchas de bronce no estaban en hebreo. Las planchas de bronce estaban también escritas en el mismo idioma en el que escribe Leí en el libro de Mormón. Eh, para que así estos enseñaran a sus hijos y de este modo cumplieran los mandamientos de Dios aún hasta el tiempo actual. ¿Qué evidencia tenemos nosotros de esto? Que es la escritura en estelas. La escritura en estelas, hermanos, es una evidencia de que se tenía el manejo de planchas y el manejo de una escritura pictográfica, no cuneiforme como era el caso de la hebrea o el caso de la caldea. Pictográfica significa que van teniendo un significado fonético ciertos símbolos. A diferencia, por ejemplo, de la egipcia, que es pictográfica y se refiere a que, por ejemplo, un ave representa varios conceptos generales. Entonces, por eso se puede escribir más con menos palabras. Os digo, hijos míos, que si no fuera por estas cosas, las cuales se han guardado y preservado por la mano de Dios, para que nosotros pudiéramos leer y entender acerca de sus misterios y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos, aún nuestros padres habrían degenerado en la incredulidad y habríamos sido como nuestros hermanos los lamanitas, que nada saben de estas cosas y ni siquiera las creen cuando las enseñan, a causa de las tradiciones de sus padres, las cuales no son correctas. Como hablábamos en alguna ocasión sobre la Santa Cena. Muchos tienen esa tradición de creer que quita pecados y no creen en realidad lo que es verdadero. Y entonces, después se nos hace una
petición y dice: oh hijos míos, quisiera que recordaseis que estas palabras son verdaderas y también que estos anales son verdaderos. Y he aquí, también las planchas de Nefi, que contienen los anales y las palabras de nuestros padres, desde el tiempo en que salieron de Jerusalén hasta ahora. Son verdaderas y podemos saber de su certeza porque las tenemos ante nuestros ojos. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente. Y ya hemos dicho que escudriñar no es simplemente leerlas, pero tampoco es estudiarlas, es medirlas cuidadosamente, para que en esto os beneficiéis. Y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra. ¿Cuáles mandamientos, hermanos? En esa época solamente tenían lo que conocemos como ley de Moisés. Esos eran los mandamientos. Y en esos mandamientos, hermanos, está el Evangelio de Jesucristo. No debemos de pensar que el Evangelio es algo inventado después, en la época de Cristo. Ah, ¿con cuál finalidad? Con la finalidad de que prosperéis en la tierra, de acuerdo con las promesas que el Señor hizo a nuestros padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Y muchas cosas más enseñó el rey Benjamín a sus hijos que no están escritas en este libro. Hermanos, estas pequeñas cosas que hemos leído, podemos ver que tienen un significado sumamente trascendente. No está hablando solamente de conocer palabras de vida eterna o palabras bonitas o que nos harán buenas personas, sino misterios que el Señor ha reservado. Si esos misterios los sumamos a los mandamientos que están en lo que llamamos ley de Moisés, que en realidad es la ley de Dios, entonces prosperaremos en la tierra, como se hizo la promesa desde Deuteronomio 28 y se remarca nuevamente en el libro de Josué, en el capítulo 1. Además de eso, entonces dice, junto con todo esto, las promesas hechas a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esas promesas, hermanos, es lo que actualmente conocemos como la senda de los convenios. Entonces, hermanos, está ante nosotros una llave gigantesca de conocimiento. Y esa llave empieza a girarse a partir del capítulo 2. Entonces, vamos a analizar solamente algunos pequeños pasajes que se encuentran en este sermón del rey Benjamín. Voy a cerrar sesión para iniciar la siguiente y continuamos.